les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a un video más de un estudio de la Biblia. El día de hoy tocaremos un tema importante. Muchas personas el día de hoy nos decimos tener fe en Dios. Muchas personas el día de hoy decimos creer en Dios. Otros aseguramos conocer a Dios. Otros aseguramos que leemos la Biblia, que conocemos de Dios. Pero la verdad es que en los frutos de las familias, en los frutos de nosotros mismos, ante las demás circunstancias y entre los demás seres humanos que interactuamos, deja mucho que desear a veces nuestro testimonio como verdaderos hijos de Dios. Y por eso es importante que nosotros investiguemos para que nos demos cuenta que ser salvos en Jesucristo, que ser hijos de Dios, ser adoptados en Cristo por Dios, es vital, es trascendental, es lo más importante de lo que podamos hacer aquí en la tierra, para que la eternidad la pasemos con Dios, para que la eternidad no la pasemos en un tormento eterno, por habernos confiado en nuestra propia opinión de Dios, por habernos mal confiado en nuestra propia iglesia que tiene muchos siglos, para no confiarnos en nuestras tradiciones religiosas cristianas de siglos, sino en la verdad de Dios, que por eso vino Él mismo y se hizo carne, y por eso Él mismo dejó sus discípulos para dejar la palabra, y por eso el que nace de nuevo de su espíritu sabe que la palabra actúa con poder en su corazón y en su espíritu, y lo transforma a una vida como hijo de Dios, para vivir una vida como un verdadero hijo de Dios, con el poder, la gracia de Dios todos los días en ellos, dando fruto bueno. Entonces hoy tocaré un tema, el cómo la batalla que tenemos todos los días, todos los hijos de Dios, la batalla diaria, contra nuestra carne, contra el pecado que mora en nuestra carne. Ahí mora, pero lo venció Cristo en la cruz. Él, al ser santo, con una vida como ser humano en santidad, 33 años, y morir en aquella cruz en nuestro lugar, acepto por el Padre ese sacrificio en lugar nuestro, y nosotros aceptar que Cristo murió por nosotros, aceptarlo por nuestro Redentor, aceptarlo por nuestro Señor, arrepentirnos ante Dios Padre del ser tan pecadores, y que ahora queremos ser santos porque Él es santo. Ahora queremos vivir santidades, pero no como la gente opina de qué es la santidad o qué es la justicia de Dios, sino como Dios estableció su justicia y como Él estableció sus mandamientos, conforme a todos los preceptos bíblicos que su Espíritu Santo nos los enseña día a día. Al nosotros escudriñar la palabra, al nosotros escuchar su palabra que proviene de su Espíritu, y que los que no hemos experimentado esta gloria, este milagro, sabemos de lo que era antes ser religiosos sin tener a Dios, llenos de sacramentos, a tener a Dios realmente y vivir una vida con Él, recibiendo de su Espíritu toda la edificación día con día, pero que ahí donde somos conscientes que somos débiles en la carne, y como nuestra naturaleza es combinada, alma, cuerpo, espíritu, el cuerpo, la carne, tiene tendencia al mal, el mal mora en la carne, y entonces necesitamos de la gracia, necesitamos la llenura de Dios, necesitamos caminar en Cristo para vencer nuestra naturaleza caída por el pecado. Y aunque ya somos nuevas criaturas en Cristo con un corazón nuevo, estamos siendo todavía viviendo en esta tierra como seres humanos en carne, y estamos siempre tentados con nuestras debilidades, en las cuales solo en Cristo podemos ser fuertes. Es más allá de religiosidad, es más allá de creencias, es una realidad espiritual poderosa, que los que experimentamos esto nos damos cuenta que es fuerte, que es para los valientes. Entonces es importante ver estas enseñanzas para que nosotros dejemos de estar confiados en nuestra opinión, de que soy bueno, de que voy a ir al cielo, de que Dios me va a salvar, porque la iglesia me dice, porque tengo sacramentos, porque creo en Él, porque me porto bien, porque ayudo a los pobres. Eso no nos va a salvar,
sino la certeza de llevar los frutos de Cristo en nuestra vida, de darle un servicio continuo y cada vez más excelente en santidad y justicia a Dios y a los demás, siendo eso el testimonio real de tener a Cristo en nuestro espíritu. Pero bueno, vamos a iniciar. Por eso el título es La guerra de cada día sin morir a nosotros mismos. Es imposible ganarla. Imposible ganarla. De eso trataremos el día de hoy. Queremos hacer una oración. Vamos a hacer una oración como siempre, porque cualquier enseñanza bíblica y cualquier cosa que vayamos a hablar de Dios, siempre tenemos que con humildad, humillación, pedirle a Dios se manifieste. Pedirle a Él que Él mismo se manifieste para que recibamos de Él su bendición, su palabra, la revelación de ella, la certidumbre de ella en nuestro corazón, para que podamos también después día a día con su gracia, en una buena comunión y única con Él, ponerla por obra para nuestro bien, para vivir en paz en esta tierra, en bendición, en victoria, contra el pecado que mora en la humanidad, en todos. Eso lo veremos hoy. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy gracias porque me regaló un día más de vida, porque hoy puedo testificar también que usted es bueno, que usted es misericordioso, porque su misericordia es más alta que los cielos y nueva cada día, y porque hoy puedo hablar su palabra una vez más. Le doy gracias, pero le suplicamos, mi Dios, que sea usted tomando el control de esta enseñanza, manifestando su poder y su espíritu en ella, para que los que las vayan a escuchar sean edificados por su poder, por su espíritu, y nunca por nuestra manera de interpretar o la manera de exponer o la manera de hablar, aunque sea con todo el corazón y con todo temor y temblor. Eso, si usted no participa, no tendría sentido ninguna enseñanza bíblica. Le suplico, mi Dios, coloque esta palabra en aquellos que necesitamos escuchar de ella para vivir en su libertad. Le damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les comentaba, yo quiero que veamos primero en este inicio de texto, este pasaje, para que veamos nuestra naturaleza mala, rebelde, aun y que vemos los milagros de Dios, aun y que vemos las bendiciones de Dios, aun y que creemos en Dios, nuestra tendencia es hacia el mal en nuestra carne. Dice Éxodo 16:1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos que hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no andan en mi ley. Dice la palabra de Dios que después de que vieron todas las plagas en Egipto, el poder de Dios grandioso, que se manifestó hasta que se rindió el faraón y todo Egipto, y los dejaron en libertad, y hasta les dieron oro y plata y piedras preciosas, que después se usaría para la gloria de Dios, para construir el tabernáculo y los utensilios y tantas cosas que son de bendición para ellos en su momento, en ese éxodo que hicieron de Egipto y que anduvieron en el desierto dándole servicio en ese tabernáculo a Dios y Dios con ellos. Es tan importante entender aquí que la congregación, a pesar que vieron que estaban atrapados entre los egipcios que los querían matar ya que habían salido y el mar rojo, Dios puso un fuego y detuvo el ejército de Faraón y abrió el mar para que pasara en seco todos eran casi 1 millón de gentes o un poquito más entre las mujeres y niños,
que cruzaron el Mar Rojo en seco y con paredes de agua a los lados, y que ese milagro poderoso lo vieron todos ellos, y todavía los milagros que estuvo haciendo Dios después de eso, la nube en el día, el fuego en la noche, y que los acompañaba ahí Dios, y aún y así murmuraron. ¿Por qué? Porque su carne empezó a sufrir, porque su carne, preferían los látigos de Egipto, preferían la esclavitud de Egipto, preferían, pero que estar comiendo en las ollas de carne. O sea, no querían sufrir una trayectoria por un pequeño tiempo, no querían sufrir un pequeño tiempo de esfuerzo, de limitaciones, de necesidades, de faltas, de lo que tenían allá, en comodidades, para poder llegar a un mejor destino, a un mejor propósito que Dios tenía para ellos, a una libertad gloriosa con Dios entre ellos, a algo mejor. No los sacó para hacerlos sufrir en el desierto, no los sacó para tratarlos mal, había que llevarlos a la tierra prometida, y en la trayectoria obviamente iban a pasar días difíciles, situaciones en contra y situaciones de reto. Lo mismo pasamos los cristianos cuando nacemos en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo, somos llevados también a través de un desierto espiritual en ocasiones, para que las debilidades que hay en nosotros, Dios nos pueda hacer más que vencedores, y nosotros, unidos a Él y con la gracia que recibimos de Él y la sabiduría de Él, nosotros vivir conforme sus estatutos y ser libres de donde las situaciones que éramos débiles de carácter por nuestra carne, y caíamos en pecado y en pecado y en pecado. Entonces eso lo experimentamos estando en Cristo. Hay que estar en Él para vivir ese crecimiento espiritual, ese crecimiento en santidad, ese crecimiento en justicia, y poder nosotros entonces estar viviendo la vida de Dios con nosotros día a día, alabándolo, adorándole, pasando un tiempo devocional con Él. Pero las disciplinas que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder dominar la carne, una de ellas es el ayuno disciplinado, y un ayuno ofrecido a Él y ministrado por Él, no nada más dejar de comer porque sí, como también la oración, que es vital, y también la lectura de la Biblia, que es trascendental y vital. Estas tres herramientas y estas tres situaciones o opciones que tenemos para ejercer estas disciplinas son vitales para un hijo de Dios. Si no las estás viviendo, tienes que reflexionar. No por sacramentos se van a salvar las personas, no por tener iglesias se van a salvar las personas, no por creer en Dios se van a salvar las personas. Es por hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne nos lo impide. Aún habiendo nacido de nuevo, nuestra carne nos estorba. Es por eso que Dios nos enseña cómo ser más que vencedores en Cristo. Entonces podemos ver aquí cómo toda la congregación murmuró. Toda la congregación es débil en carne porque quería la comodidad de la comida, aunque allá les dieran latigazos, aunque allá los tuvieran esclavizados y maltratando, aunque allá los tuvieran limitados y no pudieran salir nunca. Ellos querían mejor un pedazo de carne, porque ya estaban teniendo hambre acá en donde salieron al desierto, y no tenían ni confianza en el poderoso Dios que las iba a llevar a un lugar de leche y miel y de tantas bendiciones como les había prometido. Entonces, en nuestra carne podemos ya descifrar claramente que no mora el bien, y lo dice Dios en su palabra en varios pasajes. Por eso toda la congregación murmuró. Entonces, nos dice Romanos 7:18 el apóstol Pablo: y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, en mi carne, dice, no en mi espíritu, en mi alma, dice, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para que me vaya bien. Yo quiero hacer la voluntad para ser una persona recta, honesta, íntegra, nunca engañador, nunca mentiroso, nunca falso, nunca lastimando a nadie. Ser una persona de bien, de bendición. Y entonces está en mí, yo quiero eso, porque eso me va a dar obviamente tranquilidad, seguridad, paz, y sobre todo en Él, y Él me la va a entregar. Dice, pero no el hacerlo. No puedo, con mi carne no me deja. Por ejemplo, si yo soy débil, la avaricia,
quiero más dinero, y quiero más dinero, y ya tengo, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Si yo soy débil en lo sexual, quiero tener sexo ilícito, es decir, fuera del matrimonio, con una mujer, con otra mujer, o de una forma, o de otra, y de otra, que no agradan a Dios, que son pecado, que es lascivia, que es lujuria, que no, de hecho, ni dignifica al ser humano, como tanto que se vende de pornografía. Y así, y si yo soy débil en el robo, voy a estar robando a mi compañía, tratando de hacer tranzas y picudo y engañando y falseando. Si soy mentiroso, voy a ser tentado a mentir y mentir para sacar adelante un problema en que me metí, o una situación difícil, o algo para no meterme en un problema peor según yo. En todas las áreas donde somos débiles por el pecado, Dios nos libra y nos hace fuertes y nos hace más que vencedores, y su gracia se manifiesta en esas debilidades para que nosotros veamos el cambio de una vida antes de Cristo a una vida después de Cristo. La gente con religión nomás ve, oye, ellos no sé por qué antes eran esto, el otro, aquello, drogadictos, borrachos, peleoneros, son diferentes ahora. Es que les lavaron el coco los hermanos. No, es que Dios está en ellos. Es que Dios está buscando a los enfermos que se humillan ante Él y reconocen que son pecadores. Pero una persona que fue a la universidad y que tiene todos los doctorados, se creen ellos dioses en sí mismos sin decirlo. Ellos creen que saben ya de mucho, que saben bastante, que a ellos no los van a engañar las religiones, que a ellos no les van a decir quién es Dios. No, ellos van a interpretar a Dios, aunque crean en Dios a su manera, y ellos lo van a encajonar a su manera, y lo que más les convenga van a tomar. Eso no es correcto, y eso no es ser humildes, y eso no es reconocer que son pecados. Porque ellos no toman, porque ellos no fuman, porque ellos no cometen sexo ilícito, respetan a su esposa o su esposo, porque ellos no andan haciendo fornicación, no tienen sexo antes del matrimonio, porque ellos no mienten, no roban, no esto, no lo otro, que creen que son personas que hacen el bien, están bien, no merecen ser salvos, pero no se dan cuenta que hasta el orgullo y la soberbia es pecado delante de Dios. No se dan cuenta que haber sido creados por Dios y Dios haberles dado una familia y darles dones naturales para que los desarrollen y generen riqueza o generen prosperidad aquí, o bienestar o inteligencia para estudiar y hacer sus vidas con un propósito aquí natural en la tierra de bendición, fue porque Dios lo permitió y se los dio. Ni le agradecen a Él, no le sirven a Él, no le dan servicio a Él, y creen que a su manera se va a interpretar la salvación. No, no van a tener parte con Cristo, porque todos tenemos pecados de una forma o de otra. En nuestra carne, como vimos, mora el mal. Ahora bien, dice Eclesiastés, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien siempre y que nunca peque. No hay nadie, y eso lo dice Dios en su palabra. No hay nadie. O sea, todos pecamos, todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos a Dios, todos necesitamos de su gracia y de su poder todos los días. Entonces sacamos este otro punto, que cuando andamos mal, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, nos preocupa más la carne que el espíritu. Cuando andamos bien en Cristo, nos preocupa más lo espiritual que la carne. Entonces no nos importa ayunar, no nos importa meternos en procesos. Pero cuando andamos mal, nos mortifica más atender la carne que atender el espíritu. El Éxodo 16:3 nos lo dice, para matarnos de hambre. Ellos estaban preocupados por su carne, por su deleite de la comida, que es una bendición que Dios nos dejó, sí, pero había que hacer un pequeño sacrificio en el esfuerzo por salir de Egipto, y no querían padecerlo, y aún así Dios les mandó el maná, pero después también murmuraron. En 1 Corintios 9:26 nos dice el apóstol Pablo también, así que yo de esta manera voy a correr o corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire así, sin sentido estarle tirando golpes al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando del ayuno. Dice, yo no estoy peleando mi batalla espiritual de todos los días contra mi carne,
No estoy peleando mi batalla contra el pecado que mora en mí, que ya me hizo libre Cristo, pero todos los días tengo que pelear, porque ahí mora, está como ese enemigo silencioso esperando la oportunidad para salir y hacerme caer y hacerme otra vez pecar contra Dios. Entonces dice Pablo, yo cuando corro y cuando peleo, no estoy pegándole al aire golpes sin sentido, me golpeo mi cuerpo. Claro que no está hablando de masoquismo, no está hablando de hacerse daño a sí mismo, como lo creyeron muchos religiosos por siglos, que se azotan la espalda para vencer su pecado, porque son malvados y pecadores, porque no entienden el Evangelio, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces interpretan la Biblia diferente y creen que son la primera porque es del primer siglo. Pero por eso en muchos siglos, muchos monjes, muchos religiosos se hacen penitencias de golpearse las espaldas con mecates, con instrumentos de castigo para que ellos vieran su arrepentimiento, Dios viera su arrepentimiento de ellos. Totalmente equivocado. Al hacer eso, le estamos diciendo a Dios que la cruz de Cristo no fue suficiente para salvarnos, que necesito yo golpearme para salvarme. No, lo que yo necesito es llenarme de su espíritu, entender su palabra por su espíritu y vivirla por su espíritu y andar en su espíritu para ser más que vencedor. No estar interpretándola con esas equivocaciones y martirizando mi cuerpo. Pablo no se refería a eso, se refería a que él no le daba el placer que el cuerpo quería, con tal de poder vencer todos sus pecados para andar más en el espíritu. El ayuno nos debilita la carne, porque eso nos hace más sensibles al Espíritu de Dios. Nos debilita nuestras acciones y rebeliones en contra de la ley moral de Dios. Es para eso el ayuno. Y unado con una lectura bíblica y una oración y una consagración a Dios, hay fuerza de Dios en nosotros. Hay poder para aguantar. Por eso los médicos, por eso la familia no entiende que ayunamos cuando no conocen a Cristo. Y te critican, pero no ayunes y debes de comer 5 veces, aunque sean manzanitas, y debes de comer esto de postre y esto y aquello, balanceado, verduras, y que sí, es cierto que debemos de comer eso, somos humanos, pero cuando entramos en un periodo de ayuno, para estar espiritualmente fuertes, para estar sanos espiritualmente de parte de Dios, Dios nos sostiene si lo hacemos correctamente delante de Él y para nosotros ser una ofrenda santa para Él en un servicio continuo y no fluctuar. Y para ser más que vencedores en Cristo, venciendo el pecado que mora en nosotros según las debilidades de cada cual. Entonces es importante entenderlo, que no es el ayuno nada más porque sí, tiene un propósito y es de gloria, porque nos va a hacer libres, nos va a hacer fuertes, más sensibles a su espíritu y andar en su espíritu. Ahora bien, dice 1 Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Está hablando de un esfuerzo. Cristo padeció en la carne, ¿sí? Que nos armemos de ese pensamiento, es decir, si Cristo, siendo santo y puro, fue totalmente destruida su espalda, golpeado en su rostro, fue totalmente destruida sus sienes con las espinas, perforadas sus manos, sus pies, el costado con esa lanza, si fue totalmente masacrado, y si nosotros vemos que Él aguantó eso por amor, para salvarnos, dicen ustedes ármense de ese mismo pensamiento, que lo que ustedes ofrezcan de ayuno, lo que ustedes sacrifiquen de dolor en la carne para estar más fuertes en el espíritu, no se compara a lo que Cristo vivió, no se compara. Y lo que ustedes será temporal, porque serán ya disciplinados a una vida espiritual de ayunos constantes. Será más sano tu cuerpo, será más libre de toxinas tu cuerpo, será más libre. Y estamos en esos procesos todos avanzando y queriendo mejorar cada día y queriendo perfeccionarlo eso cada día. Pero entendamos que esto es unidos a Cristo, unidos a Dios, para que que Dios nos sostenga en medio de estos procesos. Entonces el que ha padecido en la carne ha vencido el pecado.
Dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no hubiera creyese en la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntate tu corazón, espera a Jehová. Tenemos que permanecer en todos los procesos, en esa salida de Egipto. Cuando Él nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, es una ilustración parecida. Nos sacó la esclavitud del pecado, cómo Satanás nos traía arrastrándonos, divorciándonos, peleándonos, maltratándonos hasta de los propia familia, entre todos envidias, problemas, pleitos, esto, aquello, lujuria, lascivia. Nos sacó de la esclavitud del mundo, filosofías de pensamiento del mundo, lo que es bueno y que es malo, que va en contra de Dios. Nos sacó de toda esa locura y ahora nos hizo libres en Cristo. Entonces dice, pero Él está manteniendo un proceso de santificación, de crecimiento espiritual. Estamos creciendo en Él cuando nacimos de nuevo, cada vez siendo más santos, cada vez siendo mejores ofrendas para Él y servicio a Él. Pero para asegurar que esa salvación no la perdamos en el camino, entonces es importante entender que se requiere esfuerzo. Entonces dice, pero si yo como veo la bondad, lo que Él está haciendo en mí, yo veo las maravillas que Él está produciendo en mí, los cambios que está logrando Él en mí, me esfuerzo, me aliento y confío y no desmayo. Es por eso estar bien unidos a Él para lograr esto. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que existe Dios y que es galardoneador de los que le buscan. Está hablando de la oración. Si te vas a orar a Dios, dice, no ores a ningún otro ser del cielo, vas a buscar a Dios nada más. El que es de Dios nada más a Dios busca. El que nació en Cristo nada más a Cristo y a Dios Padre busca, a Jehová de los ejércitos. El que ya nació dejó de buscar a tantos santos muertos, a tantos santos aparecidos, a tantas santas tradiciones que están bien bonitas y de siglos y lloramos por ellas. No, lo echamos a la basura, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo que yo creía del judaísmo lo eché a la basura. Todo lo que yo creía de la Biblia conforme al judaísmo que enseñaron lo eché a la basura. Nada más la ley moral de Dios, el Espíritu de Dios te la enseña. Nada más alabar y adorar es a Dios. Servir es a Dios. Con nadie más tenemos comunión que más que con Dios. Por eso dice aquí que los que lo buscan a Él, Él es el que Él va a recompensarles. Porque creen que le hay, porque saben que le van a encontrar, saben que van a hallar el oportuno socorro, el pronto auxilio en Él. Romanos 10:17 nos habla de la lectura bíblica, les hablaba de estas tres disciplinas, el esfuerzo del ayuno que ya lo vimos, el esfuerzo de la oración y el esfuerzo de leer su palabra todos los días, que la verdad las tres disciplinas son un deleite si ya estamos bien fuertes en Cristo, enamorados de Dios en espíritu y en verdad, más que religiosidad y creencias. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios nos regala fe. Dice Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Dios nos regala fe si nosotros humildemente nos humillamos para oír su palabra. Nos acercamos todos los días a leer su palabra en su espíritu, suplicándole que Él nos la enseñe, suplicándole que Él promete darnos su palabra y enseñarnos su palabra y colocar su palabra en sus hijos. Él lo promete en Hebreos, lo promete en el libro de Jeremías, lo promete en varios libros. Él colocaría su palabra en nosotros. Ahora bien, el ser cristiano solamente es para los valientes. Mucha gente les decía, se dice ser hijo de Dios, se dice ser creyente, se dice creer en Dios, pero somos bien cobardes muchas veces, cuando no tenemos todavía la fortaleza de Dios en nosotros para tener un carácter firme, un carácter de Cristo, un carácter cristiano. Por eso la religión más famosa y trascendental de los siglos es muy popular, porque con sacramentos puedes ser salvo, porque creyendo en esa religión puedes ser salvo. Claro, creyendo en Jesús a través de esa religión, pero es equivocado el Jesús que se predica, es equivocada las prácticas de dogmas que se hablan, es equivocado las prácticas de sacramentos. Por eso la gente no cambia, son iguales. Si eran buenos entre la gente, al juicio de la gente son buenos, solo Dios conoce su intimidad como son, allá en lo secreto.
Pero si eran enojones, siguen enojones. Si eran mentirosos, siguen mentirosos. Si eran engañadores, siguen engañadores. Si eran chismosos, siguen chismosos. Porque no está la vida de Dios en ellos por más que creen en Dios. Porque no es así nacer de nuevo, ni es así vivir en Cristo, ni es así ser de Cristo. Entonces aquí veamos esto, porque es para los valientes, dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el tiempo que te he traído Jehová tu Dios 40 años en este desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Dios es un Dios de amor, es un Dios de bendición, pero es un Dios muy fuerte, el más fuerte que puede existir, la fortaleza misma, en todos los sentidos, y no lo inimaginable, el soberano. Y entonces Él usa ese poder para bendecirnos. Y nos mete, no es como nosotros que somos padres muy pasalones, que nos da ternura a los hijos y hacemos lo que ellos quieren a veces, haciéndoles más daño a ellos. No, Dios nos disciplina y Dios nos enseña el camino que debemos de seguir. Y Dios permite y Él mismo a veces toma disciplinas en contra de nosotros para que atendamos el llamado, para que atendamos su voz, para que andemos en el camino de libertad, para que continuemos avanzando en Jesucristo, en una salvación que ya se nos dio gratis, pero para poder crecer, para protegerla más, para vivir bien y para ser testigos de Él, pero testigos fieles, testigos totalmente excelentes, humildes, sencillos, nada de arrogancia, nada de soberbio, porque los que son así todavía les falta mucho que crecer en Cristo, si están en Cristo. Pero aquí dice que para que la postre hacerte bien. Los procesos en Dios es para nuestro bien, no para nuestro mal. Dios en los procesos, en las pruebas que mete a un hijo, es para que crezca en Cristo, es para que sea más que vencedor en Cristo. Y no es para que merezca algo o para que tenga que sufrir para merecer. No, hay un propósito de bendición, Él es bueno. Entonces tenemos que tomar la cruz como dijo Cristo cada día. Y tenemos que ver los frutos que se están dando en nuestra vida del carácter de Cristo formándose en nosotros para tener la certeza de que estamos en salvación en Él. Dice Lucas 9:23, y que Jesucristo le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Le dice Cristo, tienes que negarte primero, no tomar tu cruz primero tienes que negarte. Es decir, tienes que reconocer que eres pecador, que en tu carne mora el mal, que en tu carne, si no eres lujurioso, eres chismoso, y si no eres chismoso, eres avaricioso, y si no eres avaricioso, eres envidioso, y si no eres envidioso, eres ratero, si no eres ratero, eres peleonero, malediciente, entonces, o un problema sexuales. Entonces, si no eres de una cosa, eres de otra, pero en tu carne mora el mal. Niégate, deja de pensar como tú pienses. Deja de creer en tu iglesia de sacramentos. No, búscalo, niégate. Ahora sí, ya estando en Cristo, toma tu cruz cada día. ¿Qué es tomar tu cruz? Que tienes que crucificar tu carne en esa cruz para andar en el Espíritu. O sea, es algo espiritual, es algo que los hijos de Dios entenderemos, todos los que estamos escuchando, pero es algo que tú tienes que también entender. Es algo que tú tienes que vivirlo para que tengas la certeza que estás en Cristo, estás en la salvación o estás en ella cada vez mejor. Entonces es importante entender que de los frutos también los conoceréis, dice Gálatas 5, que pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si no has crucificado tus pasiones, tus deseos que van en contra de Dios, en contra de ti, es porque todavía o no has nacido de nuevo, y ningún sacramento, ni religión, ni iglesia te va a hacer que nazcas de nuevo. Es mentira. Solo Dios te puede hacer nacer de nuevo, y no es a través de rituales. Es a través de que tú te niegues, te arrepientes realmente ante Él, reconozcas la cruz de Cristo que a tu favor, pero con tu corazón humillado y llorando y clamando por salvación delante de Dios, no de los hombres, de Dios,
y que Dios tome tu corazón enviando un arrepentimiento genuino y real y envíe su espíritu y naces de nuevo en ese momento, y entonces sabrás que solamente hay Dios y solamente hay Dios y solamente hay Dios. Párale, no hay nadie más. Ni los ángeles mismos se meten en el medio de Dios y sus hijos en el sentido que nosotros tengamos que servir a los ángeles, en el sentido que tengamos que venerar a los ángeles, en el sentido que tengamos que pedirle a los ángeles. Es a Dios, nuestras relaciones con nuestro Padre Celestial. De eso se trata el Evangelio de Cristo, de eso se trata la salvación de Cristo. Pero la gente quiere seguir sus tradiciones por mil cosas, excepto que su vida no deja de pecar, y ni así quieren buscar a Dios. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir, mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Para estar vivos en Dios tenemos que andar en su Espíritu, y para andar en su Espíritu tenemos que morir a nuestra carne, y para morir a nuestra carne no podemos solos. Su Espíritu nos ayuda a matar nuestra carne, que se mantenga crucificada ahí en nuestra cruz todos los días, en nuestras pasiones y en nuestros malos deseos y en nuestras malas pasiones, para andar en santidad, para andar en justicia, para ser un reflejo de Cristo en esta tierra, para vivir conforme a la norma de Dios de sus hijos deben de andar, y sirviéndole como testigos fieles a Cristo. Entonces, ninguna condenación hay para ellos, pero dice bien claro que no andan en la carne, porque los que están en Cristo y andan en la carne no tienen herencia con Él. Son aquellos de Mateo 7 que les dicen, Señor, ¿en tu nombre echamos demonios fuera? ¿En tu nombre hicimos sanidades tremendas? ¿En tu nombre profetizamos palabra y tú hablabas con nuestra boca y se cumplían las cosas? En tu nombre esto y en tu nombre el otro y en tu nombre. Y Cristo les dijo, no los conozco, hacedores de maldad, quítense. Los que están en la carne no tienen parte ni suerte con Dios. Entonces es mucho más allá la salvación de pertenecer a una membresía cristiana. Mucho más de mis tradiciones y mis creencias de Dios. Mucho más de mi religión que viene del primer siglo. Mucho más de mi iglesia que es la más bonita y está en todo el mundo. No, esto es una relación personal con Dios. Es una salvación individual. Es una manifestación de la gloria, del poder, del amor de Dios en una persona que explota de alegría, explota de gloria, explota de fe, que tiene toda la certeza de lo que no ve, pero la convicción de lo que sí vendrá. Tiene la certeza de lo que está esperando se cumplirá. Tiene la convicción, la claridad, la seguridad de que todas las promesas de Dios verá una a una cumplirse. Y ha visto muchas en la peregrinación que lleva en Cristo. No te confíes en tu iglesia, en tu propia opinión. No, si no estás en santidad, si no estás avanzando en santidad, de nada te sirve, aún hayas nacido de nuevo un día, aún te congregues los domingos, aún leas tu Biblia. Si no estás avanzando en la gloria de Dios en tu vida, de imagen a imagen, te pareces más en el carácter perfecto, santo y puro de Cristo, adorando solo al Padre, no te confíes, porque no tienes parte ni suerte con Dios. Miren, dice Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores. ¿Cuánta gente allá afuera dice, no, Dios me escucha, Dios me escucha? Dios escucha todo, pero entendamos lo que nos quiere transmitir aquí Dios. Dios escucha y ve todo, es Dios, Él sabe todo, Él ve todo, Él escucha todo, pero está hablando en el sentido de respondernos, de bendecirnos, de ayudarnos. Dice, Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo oye. No solo es tener, si yo tengo temor de Dios, no, es también hacer su voluntad. Me dice que yo ame a mis enemigos aunque me hayan hecho mal. Eso es hacer su voluntad. Me dice que perdone 77 veces 7. Eso es hacer su voluntad. Me dice que yo tengo que adorarlo a Él en espíritu y en verdad todos los días. Eso es hacer, que tengo que ayunar para menguar y que Cristo crezca. Eso es hacer su voluntad. Que tengo que ser santo porque Él es santo. Eso es hacer su voluntad. Que tengo que servirle todos los días a Él. Eso es hacer su voluntad. Entonces,
no oye a los pecadores, no te confíes. Dice 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Jesucristo, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él sí nos oye. Porque nos dice Santiago que a veces pedimos como no conviene para nuestros deleites y pecados. Él no nos va a oír. Lo pedimos para nuestros deleites, Él no nos va a escuchar. Entonces, Jesucristo no es un cheque al portador, Dios no es un cheque al portador. Dios nos va a bendecir conforme a su voluntad, si somos temerosos de Él, si estamos en Él, si estamos haciendo su voluntad, que nos quede claro. Dios nos ama, sí, nos bendice de muchas maneras espirituales, sí, para llevarnos al crecimiento y el entendimiento, pero no confundamos ese amor como un amor apapachador para que sigamos pecando, como un amor que permite todo y que Dios es tan bueno. No, no se escucha. Por eso no vienen las cosas que pedimos. En auxilio, en ayuda, tenemos que pasarlo porque no queremos honrarle y Él no nos va a honrarte entonces. Dice 1 Juan 2:17, y el mundo va a pasar y pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el único que va a permanecer para siempre. 3 Juan 1:2 dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice, les voy a poner, voy a mover un poquito. Hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, en la Nueva Versión Internacional. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Es decir, dice, yo oro para que te vaya bien en lo económico, que te vaya bien en lo familiar, en tu trabajo, en tu estudio, en todo, pero como prosperas espiritualmente, así como prosperas. O sea, si no prosperas espiritualmente, no esperas que Dios te prospere en lo carnal nada más. Tu alma tiene que ser prosperada para que reciba las bendiciones que también desea tu corazón, que son materiales. Pero tu alma tiene que crecer para la gloria de Dios. Tu alma tiene que crecer. Espiritualmente tienes que crecer y avanzar en santidad para poder que Dios te escuche y recibir lo demás. No es que tengas que hacer cosas para merecer. No, es por gracia todo en Dios. Pero sí tienes que entender que si estás viviendo en el pecado y deleitándote en el pecado, no habrá nada. Porque Dios no puede alentarte para que sigas en esa vida y se pierda tu alma. Lo que Él desea es que te salves porque Él murió por ti. Entonces tienes que conocer todas estas doctrinas por su espíritu, por su espíritu. No te confíes en tu religión, no te confíes en tu propio nacimiento de nuevo, no te confíes en tu manera de interpretar la Biblia. Dios nos la interpreta a cada hijo y después los hijos intercambiamos y es la misma interpretación cuando somos de Dios. No hay variabilidad en las doctrinas esenciales de la fe. Entonces es importante entender que necesitamos cada día morir a nosotros mismos, si no, la batalla está perdida desde el principio del día. Si no me niego a mí mismo desde que amanece y me humillo ante Dios pidiendo su ayuda y busco a Dios para agarrar de su espíritu, tomar de su fuerza, de su gracia, y si no escudriño durante el día su Biblia para que me dé dirección a mi vida, no voy a ganar esa batalla, no la voy a ganar, será inútil. Y decirme cristiano ahorita es tan fácil, cualquiera se dice cristiano y están llenos de maldad y de pecado. Cualquiera se dice cristiano en todos los continentes. Terrible, pésimos testimonios. No es así. Por eso la gente que no cree en Dios, menos cree en Dios, de ver el cristianismo de ahora. Y está escrito en 1 Timoteo capítulo 4 de la apostasía tan fuerte que habría en la iglesia que es en este tiempo. Pero la salvación es individual, no es congregacional, no es familiar, es individual, aunque tengas promesa de que si le sirves y eres totalmente un servicio que le agrade a Dios, Dios salva toda tu casa. Dios les bendiga. Hasta la próxima.